Lo que más extraño, poder visitar a mi familia, compartir con ellos. Extraño mucho esos momentos en que la gente no tenía la preocupación de contaminar los unos a los otros. Esas sonrisas que nos dábamos en la calle y los saludos de los vecinos. Extraño los abrazos, extraño cada una de las expresiones de afecto que con mi familia nos dábamos. Hoy por hoy somos los médicos a los que nos toca enfrentar a un enemigo invisible. Sin importar la historia o el diagnóstico que tenga el paciente, somos nosotros los que les vamos a garantizar la tranquilidad a toda la población de nuestro querido país. Somos nosotros los llamados a liberar el sufrimiento, a calmar el dolor y a darles una esperanza de vida a muchos colombianos. Resiliencia y unión entre nosotros para luchar, no solo por mejores condiciones laborales, sino respecto a la labor que realizamos por todos los colombianos. Antes de rendirse, debemos recordar la razón por la cual empezamos. Nunca antes era tan claro ese argumento de que la corrupción sí es capaz de matar. El COVID-19 ha puesto al descubierto el hueco de más de 5 billones de pesos que hay en las finanzas de la salud en Colombia. Esto dificulta la atención de los pacientes con coronavirus en los hospitales públicos de los más de 20 departamentos del país. Y aunque todos corremos riesgo de contagiarnos, son los trabajadores de la salud los que más se exponen, porque están enfrentando esta pandemia desde la primera línea de combate. Por eso esta Procuraduría Ciudadana vigila y hace seguimiento para que el Gobierno Nacional y las administradoras de riesgos laborales aporten los insumos, el dinero y el equipo necesario para hacerle frente a esta emergencia sanitaria. Porque con los derechos de los trabajadores de la salud, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. actualmente nosotros tenemos miedo de venir a trabajar. Miedo de tener contacto con una persona. Nos toca leer muy bien la historia clínica para poder decir, este paciente no representa ningún riesgo para nosotros. Porque nosotros también tenemos una familia. Si no tenemos unos elementos de protección que se le garantice al personal como tal, esta enfermedad puede ir en aumento. Nosotros podríamos llevar enfermedades a la casa, enfermar a nuestros familiares. Con bolsas plásticas. ¿Hasta dónde hemos llegado, por Dios? El personal de salud es quien se encuentra en la primera línea de batalla. Por lo tanto, se debe garantizar las medidas de protección para la prestación del servicio y evitar así o disminuir los riesgos de infección en este. Si no se sigue el protocolo al pie de la letra, solo van a haber catástrofes, porque me voy a infectar yo, voy a infectar a mi compañero. La infección va a pasar de persona en persona, de mano en mano, y cuando querramos ver ya el 60% de la población va a estar positiva. Todos conocemos el desabastecimiento que hay a nivel nacional de insumos y de elementos de protección. Esto nos ha afectado de manera que en ocasiones toca comprar algunos elementos como tapaboca y bata en cantidades mínimas. En otras ocasiones toca hacerlos. A nosotros en el área de internación no nos han dado todavía los elementos porque dicen que nosotros todavía no tenemos pacientes COVID. El hecho de que nos digan que es un probable, dicen que por esa razón nosotros no podemos pedir elementos. Estamos vigilando que se entreguen
esos equipos de bioprotección. Y por eso tenemos que darle toda la prioridad a la defensa del personal médico, que son la primera línea, la línea de fuego en esta guerra sanitaria que estamos viviendo. El 12 de abril, la Procuraduría le pidió a las aseguradoras de riesgos laborales que aceptaran como enfermedad laboral las situaciones donde los trabajadores de la salud se vieran afectados por el coronavirus. Esta solicitud quedó reflejada en el decreto 538 del Ministerio de Salud, beneficiando al 80% del personal sanitario que trabaja en las clínicas y hospitales del país, que están contratados por prestación de servicios, porque estos centros de atención no se hacían responsables por las medidas de protección de sus colaboradores. El 20 de abril se le exigió a las ARL, empleadores y contratantes entregar los materiales de protección para los trabajadores de la salud, siendo nuestra Procuraduría la primera en hacer esta solicitud para disminuir los riesgos de contagio. Son guantes, esas son batas. Todos estos insumos, todos estos elementos de protección nos vinieron por gestión de la Procuraduría. Ojalá la Procuraduría continúe de la mano apoyándonos en todo este proceso. Según la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, en el país hay 5.346 unidades de cuidado intensivo, pero más del 80% está ocupada por pacientes que tienen diversas enfermedades. En pediatría solo hay 563 unidades y menos de 600 UCI en Colombia tienen las condiciones necesarias para atender contagiados del coronavirus. El resto no, porque no tienen los requerimientos de aislamiento y bioseguridad. De acuerdo al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, Guaviare, Guainía, Bichada y Amazonas no cuentan con las unidades de cuidados intensivos necesarias para atender los casos críticos de coronavirus. Eso prende las alarmas porque imposibilita a estos departamentos a ofrecer la atención especial durante esta pandemia. El departamento del Chocó tiene más de 500.000 habitantes, pero solo cuenta con 6 clínicas particulares y 7 hospitales públicos, uno de ellos cerrado. Apenas hay 3 unidades de cuidados intensivos con la capacidad para atender menos de 30 personas, pero estas están constantemente ocupadas por pacientes que sufren de diversas enfermedades, lo que impediría que se atendieran los casos críticos de coronavirus. A los hospitales de ese departamento, donde hay un foco de contagio alto por COVID-19, les deben más de 23.000 millones de pesos. Guaviare, Guainía, Casanare, Bichada, Amazonas y San Andrés suman deudas con el sector salud de casi 300.000 millones y Bogotá sobrepasa el billón de pesos. 3, 2, 1. Procurador, un gusto tenerlo con nosotros hoy acá. Qué maravilla estar con ustedes hoy aquí. ¿Cómo es posible que siendo ellos los que mayor exposición tienen, estén enfrentando esta batalla sin las medidas de protección necesarias? Sí, Daniela, eso es inaceptable, eso es de las cosas inauditas que están sucediendo. Yo creo en primer lugar que esto es un cuestionamiento estructural a la forma como funciona el sistema de salud en Colombia. Lamentablemente, por las últimas reformas, lo último que se hizo fue fortalecer el recurso humano del sistema de salud. Un sistema de salud frágil, que está desfinanciado y que por supuesto dejó a nuestros médicos, a todo el personal sanitario, en el último lugar de las preocupaciones, porque no tienen formalidad laboral, porque no tienen prestaciones, porque no tienen un reconocimiento a nivel de sus derechos, que es en lo que ha insistido la Procuraduría desde el primer momento. Y por eso, desde el día cero, hemos levantado la voz para proteger los derechos de los médicos y de todo el personal sanitario. En primer lugar, en comunicación directa con el gobierno, les hemos insistido tanto en el reconocimiento de esos derechos. Primero, que se formalice. Segundo, que se le pague a los hospitales para que los hospitales salden todas las deudas directamente con el personal médico y sanitario. Los primeros que están en la línea de pago tienen que ser los médicos y el personal sanitario. Lo segundo es la bioprotección, que es donde se ha fallado. Lamentablemente el sistema de riesgos laborales tampoco ha venido cumpliendo
El ministro de Trabajo le puso un ultimátum a las ARL la semana pasada y estamos vigilando que se entreguen esos equipos de bioprotección. ¿Qué se está haciendo para que los trabajadores de la salud reciban los salarios justos y sobre todo los reciban, porque en muchos casos hay retrasos de más de 2 años? Nosotros hemos dicho, Daniela, desde el primer momento también, que la salud primero contempla un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Segundo, implica la prestación de un servicio público. Y tercero, son recursos públicos del Estado, de todos los colombianos, y por eso no pueden regir las normas como si esto fuera un negocio particular o privado. Lo hemos dicho en toda nuestra batalla contra las EPS, que han abusado de los derechos de los colombianos. Y como esto para algunos sigue siendo un negocio, fuente de lucro particular, pues los médicos y el personal sanitario pasarán a un tercer lugar o a un último lugar a la hora de garantizarles sus derechos laborales. Por ejemplo, con todas las prestaciones y no simplemente a través de prestación de servicios que no implica vinculación laboral de ninguna naturaleza. Eso sería lo primero. Y pagarle unos salarios dignos a los médicos. Lamentablemente, por las reformas de las últimas décadas, los honorarios de los médicos se fueron al suelo y realmente están siendo considerados un elemento más de un sistema donde se les ha negado la prioridad que tienen para la prestación de este servicio público. La gran lección de toda esta pandemia, de aquí en adelante, Daniela, va a ser el fortalecimiento absoluto del sistema de salud pública de Colombia. Fíjense las urgencias que se están viviendo. Yo no quiero pensar en el momento en que venga el brote de la pandemia y nos golpee y socave las bases de un sistema que de por sí tiene pies de barro. ¿Cómo veo, qué opinión le produce a usted las reiteradas amenazas a un médico en Bogotá? Yo creo que no solo a mí, sino a todo el país le tiene que producir una gran indignación. Ellos son quienes nos van a atender a nosotros en la eventualidad, riesgo al que estamos todos sometidos de llegar a un hospital eventualmente contagiados por este virus que nos ataca a todos. Aquí no hay privilegios de ninguna naturaleza que se pueden oponer para pensar que yo no voy a ser eventualmente víctima también y atacado por este virus. Y por eso es tan importante respetar la dignidad del personal médico. Eso es inaudito, eso es inaceptable. Además es un delito, Daniela, porque de alguna manera esto es discriminación. Y esto no tiene sentido que haya, por supuesto, amenazas de muerte, como ha venido sucediendo en Colombia, y están en las redes sociales estas amenazas de muerte por parte de vecinos en los conjuntos residenciales. Eso es lo peor que puede salir de los seres humanos en este momento, de discriminar a quienes son los que están dando la batalla por la salud pública de todos nosotros. Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. La gota que rebasó el vaso. En Montería, por ejemplo, médicos fueron obligados a dejar sus apartamentos por su labor médica. O sea, eso es inaceptable, eso no tiene nombre. A una médica interna, cuando iba a su casa, una señora desde el segundo piso le gritó que por favor no pasara por ahí y lo que hizo fue lanzarle agua. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué país vivimos? Ellos están dispuestos a salvarnos la vida. ¿Qué tanto agradecemos los ciudadanos su compromiso? ¿Estás grabando? Ya está grabando. Listo. Hola chicos, hoy vamos a hablar del tema de la discriminación al personal médico y sanitario. Estaba revisando noticias, redes sociales y he visto muchos casos del tema de discriminación contra el personal médico. ¿Ustedes qué piensan, Daniela? Para mí es vergonzoso y siento que como sociedad es algo que no podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Triste porque pues estas son las personas que nos salvan la vida. Debemos tener en cuenta que esas personas son las que están poniendo el pecho frente a todo el tema del coronavirus. No estoy de acuerdo con la discriminación contra las personas que trabajan en los hospitales. Trabajo con personas de la salud, soy visitadora médica, entonces lo siento como propio. Me cuesta mucho ver cómo las personas generan este tipo de agresiones contra ellos. Y escuchar que no solamente son los médicos los que están siendo amenazados o los que están siendo discriminados, sino que también son sus familias. Me da mucha tristeza porque ellos arriesgan su vida y sus familias por salvar a millones de colombianos.
¿Por qué crees que estas personas hacen esto? Estamos siendo muy poco rigurosos con la información que consumimos en redes sociales. Hay muchas cadenas, información falsa. Un tema de que la gente desconoce, de no estar bien informados y bien enterados de cómo funciona o cómo son los procesos de desinfección al momento en que estas personas salen de sus lugares de trabajo. El sentimiento de pánico en la gente, pues, nos hace ser racionales. Yo creo que estas personas que se dedican a discriminar y a hacer estos hechos se quedan con la información falsa y no verifican las cosas. Porque vivimos en una sociedad que piensa el bien individual sobre el bien común. Siendo sincera, ¿usted alojaría a alguna persona que trabaja en un hospital o en una clínica en su casa? Mi papá es médico, pues desde el día 1 de la cuarentena he convivido con él. Claro que sí, son personas que están todo el tiempo expuestas al virus. Simplemente hay que seguir todos los protocolos y todas las recomendaciones que nos han dado. Se eliminaron todos los besos, los abrazos, la cercanía. Es difícil, es duro. El hecho de que las personas estén expuestas es como el momento en que nosotros debemos más cobijarlas y como resguardarlas. Pues para mí sería muy difícil. Yo pienso que lo haría, pero tendríamos que cambiar como nuestros hábitos. Son personas que necesitan mucho apoyo ahorita, mucha fuerza, mucha moral, por decirlo así. Si tuviera la oportunidad, claro que sí. ¿A qué se comprometen ustedes para poder poner ese granito de arena y ayudar a combatir esta discriminación al personal médico, Daniela? Yo me comprometo a ser mucho más rigurosa con la información que consumo en redes sociales, a detener la réplica de información falsa. Yo me comprometo a orientar como que las personas de mi comunidad a que ellos entiendan y se concienticen de la importancia de los médicos y de no discriminarlos de ninguna manera. Gracias desde el fondo de mi corazón por tantos sacrificios que hacen con su familia, por el tiempo que le dedican a su profesión, por salvar vidas. Por ustedes realmente me quedo en casa sabiendo que hay personas como ustedes, héroes como ustedes que están afuera luchando. Realmente valoro mucho el esfuerzo que están haciendo, los sacrificios que están haciendo. Ya es hora que pasemos de las palabras a los hechos. No más discriminación. Los profesionales de la salud necesitan y merecen nuestro respeto. Nosotros no somos menos que ningún profesional y ningún empleado del área del Estado. Soy madre cabeza de hogar, tengo 3 hijos, el cual me toca responder el 100% de la totalidad de sus necesidades. Se demoran mucho en los salarios y la verdad es que es la única entrada que tengo para mi sustento diario. Cuando ya uno recibe el sueldo, todo lo debe, tiene que pagar intereses. A la mayoría le pueden deber en este hospital más de 3 meses. Los trabajadores de la salud exigen que les hagan su pago a tiempo, porque en algunos casos los retrasos superan los 2 años. Al personal médico del Hospital San Vicente de Paúl de Salento, en Quindío, les deben 2 meses. A médicos, enfermeras y asistentes del Hospital de San Diego de Cereté, en Córdoba, les deben 5 salarios. En el Hospital San José de Tadó, el retraso llega a los 14 meses. Al grupo de especialistas de la IPS Clínica Los Andes en Pasto, Nariño, también les deben 14 meses de sueldo. A médicos y enfermeras del Hospital Nuestra Señora del Pilar de La Guajira les adeudan más de 25 meses. Y el 20 de abril, 32 médicos del Hospital San Rafael de Leticia, en el Amazonas, renunciaron porque tampoco han recibido sus salarios. Pero con el apoyo de la Procuraduría se logró llegar a un acuerdo que atendiera sus requerimientos y garantizara la atención en tiempos de crisis. Salarios justos y a tiempo es una de las asignaturas pendientes que tiene el país con ellos. En palabras del Procurador General, esta ha sido una de las grandes carencias de la medicina en Colombia durante los últimos años. La Procuraduría es fundamental como el ente que vela por los derechos de los ciudadanos en todo sentido. Contratos, administración, cumplan las disposiciones existentes en la Constitución. Es muy importante para nosotros el apoyo
de la Procuraduría para poder hacerle seguimiento y hacer articulación con cada uno de los entes que hacen parte del manejo de los recursos de todo este proceso de pandemia y poder garantizar que ellos sean ejecutados de la mejor manera. ¿Y hasta dónde va a llegar la vigilancia de la Procuraduría en los territorios en medio de esta emergencia sanitaria? Estamos conectados absolutamente con todos nuestros procuradores regionales y provinciales. Son más de 90 funcionarios de alto nivel de la Procuraduría. Nuestra delegada territorial a cargo de la doctora Miriam Méndez está haciendo un seguimiento diario a través de dos variables, de las variables territoriales, porque además hemos dispuesto procuradores delegados como padrinos de los departamentos que están apoyando a los procuradores regionales, que son nuestros procuradores departamentales. ¿Qué porcentaje ocupa el tema de la salud en el componente de vigilancia? Es altísimo, porque por supuesto es la puerta de entrada de todo esto. Estamos hablando, como decía Bill Gates, no de una guerra contra un misil, sino contra un microbio. Y por supuesto eso ha puesto en entredicho todo lo que se ha hecho en materia del sistema de salud. Y por eso la mayoría de las acciones de la Procuraduría se han dado en ese campo, aún en el sistema de justicia, porque hemos tenido también una acción muy contundente en el caso de las cárceles de Colombia, como ustedes lo han visto. Procurador, cuando usted reveló los primeros resultados de la alianza con la Contraloría y la Fiscalía, ¿el país se va a seguir sorprendiendo con las revelaciones? Así es, Daniela. Yo creo que la corrupción es una de las causas más dramáticas de violación de los derechos de las personas, de desigualdad, es causa de hambre y es causa de muerte. Y lo decimos particularmente en países como el nuestro, en continentes como el nuestro, donde se necesita ese recurso para que llegue y se convierte en un mínimo vital, como se dice ordinariamente. Es que la vida de una persona que en este momento está confinada depende de que el mercado le llegue. Y no se puede jugar con ese mercado, no se puede jugar con esa ayuda económica que va a ser factor fundamental de supervivencia de los menos favorecidos dentro de la sociedad. Para no hablar de la salud, es que jugar con la salud, y están jugando con la salud además esas personas que están estigmatizando a los médicos. Por eso yo decía, nunca antes era tan claro ese argumento de que la corrupción sí es capaz de matar. Y mata porque afecta a los más vulnerables, si no llegan las ayudas. Y mata porque si no disponemos de los recursos de salud, o se van a robar los recursos de la salud, o los recursos de los insumos de la salud, que son tan importantes como para comprar respiradores, para tener camas de atención médica, pues sencillamente los protagonistas de esas irregularidades están generando no solo la violación de un derecho, sino generando una posibilidad de quitarle la vida a muchos colombianos. Procurador, ¿cuál es su mensaje para los trabajadores de la salud en Colombia? Que tienen todo el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, como se lo hemos demostrado a lo largo de estas semanas. Hemos sido los que nos hemos puesto la camiseta por múltiples razones. Aprovechemos esta circunstancia de esta crisis para reparar esa deuda histórica a nivel de derechos que se ha tenido con los médicos. Hay que respetarles sus derechos económicos y sociales, hay que respetarles su derecho a la vida, hay que recuperar el estado que tiene un médico dentro de la sociedad. En las sociedades desarrolladas, los médicos son los que están de primero siempre en el reconocimiento que se le hace a una profesión, porque defienden nada menos que el derecho a la vida y a la salud de la gente. Seguimos nosotros desde esta Procuraduría buscando la vigencia de los derechos de todo el personal sanitario de este país. Y un saludo muy cariñoso para todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y aquí no son solo aplausos, estamos en la defensa de los derechos de todo el personal médico de Colombia y de todo lo que implica, porque sin ellos vamos a salir absolutamente derrotados de esta crisis. Además de vigilar que se respeten los derechos de nuestro personal médico, actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General de la Nación advirtió que de 10.679 instituciones prestadoras de salud que tiene el país, solamente 1.454 han recibido elementos de protección personal de sus administradoras de riesgos laborales para garantizar la salud y la vida de los trabajadores del sector salud que intervienen en la contención del COVID-19.
La Procuraduría abrió investigación y ordenó la suspensión por 3 meses del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, al tiempo que solicitó la suspensión de un contrato por 2.000 millones. En un segundo proceso también investiga al gobernador y al secretario de Salud del departamento, Carlos Murillo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por 130 millones con la Fundación Prosperidad e Innovación para el Chocó. Y en un tercer proceso al secretario de Salud por supuestos sobrecostos en un convenio por más de 1.700 millones de pesos. El órgano de control pidió al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y 2 adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, hasta contar con las evidencias sobre la correcta ejecución de más de 14.000 millones invertidos. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Brigadier General Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. El Ministerio Público solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Policía Antinarcóticos reconsiderar la metodología y forma de realización de la audiencia pública ambiental virtual, convocada para discutir la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, e indicó que en el país existen grandes dificultades de conectividad en las zonas rurales, lo que no permite garantizar las condiciones mínimas para que las comunidades étnicas, urbanas y campesinas ejerzan su derecho a la participación. Los elementos necesarios para la bioseguridad de los trabajadores de la salud, así como su estabilidad económica, no pueden ser un clamor, tienen que volverse realidad, porque su integridad está en riesgo inminente. Y con el cuidado de nuestros héroes de la salud, todos tenemos que ver.